de las palabras, de las 7 palabras de la cruz, tiene que ver con la palabra del perdón. ¿Cuánto la toman para su vida en este tiempo? Amén. Que en este tiempo nosotros decidamos perdonar, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de la tristeza. Jesús es nuestro ejemplo. La segunda palabra de la cruz está en Lucas 23:43. Amén. Y la primera, ahí creo que está un poquito más abajo. La primera palabra es una palabra de perdón. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Es una palabra dirigida hacia Dios. La segunda palabra que da Jesús en la cruz no la da a Dios, ¿no es cierto?, sino que se la da a una persona. Y dice, como te decía, todos se burlaban en ese lugar. Y no solo que se burlaban, sino que les escarnecían, se mofaban, hasta incluso tal humillación de nuestro Señor, que los 2 malhechores, los 2 ladrones que estaban al lado de él, crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no es cierto?, a una distancia, también se burlaban de él. Le decían, Sire, bajate de ahí, y bajando también a nosotros, le decían estos desordenados. Qué tremendo, ¿no? Y el Señor Jesús nada le contestaba. Pero en un momento dado, entre esos que se estaban burlando de los que estaban ahí arriba, uno de los malhechores lo mira al otro y le dice, no te burles de él, porque nosotros somos con causa justa aquí condenados, le dice uno de los malhechores. Dice, pero él no ha hecho nada. ¿Acaso no temes ni aun a Dios? El malhechor en la cruz le dice, eso está en la Biblia. Yo no quiero leer todo el pasaje para no hacerlo tan largo, pero le dice así. ¿Y sabe lo que hace? Hace algo más. En su último momento, antes de morir aquel malhechor, luego de hacer eso, lo mira hacia Jesús, y Jesús lo mira a él, y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Dios, Jesús le da la segunda palabra, que está en el versículo, capítulo 23, verso 43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire qué tremenda palabra. La primera palabra era de perdón, la segunda palabra era de salvación. Fue la última palabra que Jesús profirió salvando a una persona. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba perdonando, estaba rescatando, y Jesús aún seguía salvando. Y fíjate, esta palabra es impresionante, porque no le dice, mira, lo que te dice es que no importa el momento que vos estés, no importa si es tu última hora, pero hasta el último aliento de vida hay posibilidad de salvación para tu vida. No importa lo que hayas hecho en el pasado. El malhechor dice, yo reconozco, imagínense que un ladrón, y yo estaba visitando a veces la cárcel, y en la cárcel todos son inocentes, nadie es culpable. Muy difícil que un preso reconozca su problema, ¿no es cierto? Y este malhechor en su última hora reconoce, yo fui con causa, no sé lo que hizo ese hombre, tal vez mató, tal vez robó. Pero en ese momento, en la hora de su muerte, se encuentra en ese lugar donde está Jesús. Los 2 están crucificados a la misma distancia de Jesús. Los 2 escuchan a Jesús, pero uno se salva y el otro no. Los 2 se escarnecían, uno se salva y el otro no. Los 2 se burlaban de nuestro Señor, pero uno se salva y el otro no. Por eso la decisión de salvarnos hasta el último momento de nuestra vida es nuestra. No fue a la iglesia, no leyó la Biblia, no se bautizó, no hizo nada, pero ese día creyó que Jesús era el Hijo de Dios y le dijo, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y la palabra tremenda de Jesús que le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quería si ya el rey le estaba dando la palabra? Y en esa palabra se tiran por tierra cantidad de cosas, hasta las doctrinas falsas de los católicos, donde a veces hablan de purgatorio, de limbo, de cantidad de cosas. Fíjese que los católicos dicen que la gente cuando tiene tantos pecados, dice que primero no va al cielo, va al purgatorio. Palabra que no existe en la Biblia. Nunca existió, no existe y nunca se insinúa siquiera ese lugar. Pero ellos inventaron esa palabra. Y note que Jesús no le dice, vas a ir, vas, sos medio desordenado. Andá 10, 15 años al purgatorio y después te aseguro que te lleva al cielo. ¿Sabe lo que le dijo? Hoy entras conmigo al cielo. Hoy entras conmigo al cielo. Mi sangre es suficiente para de este lugar vos morís y yo te llevo al cielo. Y es tan tremendo, donde Dios rompe, hasta ese momento nadie iba al cielo. El cielo que le está hablando el Señor Jesús, porque la Biblia sabe que habla de 3 paraísos. El primer paraíso es el paraíso de Edén, donde está Adán y Eva. Eso lo perdieron a Adán y Eva. El paraíso de Edén luego fue oculto, sé que la Biblia para entenderlo. Pero ¿sabe qué? El paraíso de Edén se fue. El segundo paraíso, cuando la gente
nadie entra al cielo. No hay salvación, no hay forma de llegar a Dios. Le dijo Jesús, si no es por mí. Y el santito y el fulanito y el que yo hice cosas. No hay forma, le dijo Dios. ¿Sabe qué? Esa palabra, aquellos que no creen eso, tienen que quitarla de la Biblia y que se creen cantinos, porque no hay forma de ser salvo, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo fui bueno, yo hice buenas cosas, yo le recé a santo no sé cuánto y a santo tal cosa, hacer lo que vos quieras, pero eso no lleva al cielo. El único que lleva al cielo es nuestro Señor Jesús. Y te digo más, antes de que Cristo muera en la cruz, nadie iba al cielo. Y te estoy compartiendo doctrina bíblica, porque a veces la gente no entiende. ¿Cómo que no iban al cielo? No, nadie. Por eso es palabra bíblica. Te estoy compartiendo para que conozcamos lo que dice la Biblia. En ese momento Jesús lo que le compartas es una palabra escatológica, profética, de revelación. Porque nadie. Por eso cuando usted ve antes de Jesús, va a ver que dice, ¿dónde iban los que morían? Abraham, Moisés, ¿dónde iba David, los siervos de Dios? No podían entrar al cielo, porque había una forma. La única forma era Jesús. Y cuando Jesús muere, ¿sabe que Jesús toma la llave de la muerte y del Hades? Como él dijo, ya voy a hacer pasar. Y cuando Juan lo ve, ¿sabe lo que tiene Jesús? Ya tiene sus ojos como llamas de fuego, su cuerpo es como fuego ardiente. En su mano tiene las 7 estrellas que son su iglesia. Y en la otra mano tiene la llave de la muerte y del Hades. Y él abre a quien quiere y a quien quiere cierra. El único que puede abrir es él. Entonces, ¿a dónde iban esa gente? Bueno, por eso te digo, el primer paraíso era el paraíso de Edén. El segundo paraíso se llamó el seno de Abraham. La gente no podía morir e ir al cielo. Entonces ese paraíso era un lugar, un reducto, un poco lejos del infierno. Por eso en la historia del rico y Lázaro, ¿dónde está Lázaro? Está en el seno de Abraham. ¿Dónde estaban toda esa gente? En un lugar llamado el seno de Abraham. No era el cielo, era el seno de Abraham, es el segundo paraíso. Ahora lo que Jesús le dice, voy a abrir el cielo para tu vida. Hoy se abre el cielo. Hoy nosotros, si partimos, no vamos al seno de Abraham. Porque Jesús cuando estuvo muerto, los 3 días que estuvo muerto, ¿qué hizo? Fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué fue? Llegó, bajó a los mismos infiernos y rescató a los que eran de él. Rescató a Abraham, rescató a David, rescató a los siervos y todos aquellos que van a ser. Y le dijo, ustedes se van conmigo para el cielo. ¿Cuántos están entendiendo? Y de esos, los postreros fueron primeros, porque este ladrón que estaba acá, tal vez fue uno de los primeros que cuando muere, ¡fua!, va directo al cielo. Todavía no había hablado con el otro y ya él estaba subiendo. Porque Dios, la gracia, es sobre gracia. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso le dice, no, vas a estar algún día, hoy morían los dos. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Por eso hoy, si nosotros partimos o los que partieron antes que nosotros, hoy están en el cielo, en la presencia de Dios, porque Cristo abrió las puertas para cada uno de nosotros. ¿Cuántos le dan aplausos al Señor? Amén. Eso es lo que hablamos. Me acordaba de la historia donde dice que había un rey, había un hombre que lo iban a condenar a muerte también. Y sabe que hasta el día de hoy sabe que eran condenados a muerte, le dan la última cena. Hoy en día en Estados Unidos, los que van a morir en ansiedad eléctrica y todos los que tienen pena de muerte, el último día antes de morir le dan la comida que ellos elijan, la que ellos quieran, es la última que van a comer, ¿no es cierto? Bueno, dice que estaba un rey con un hombre que lo iba a ahorcar. Y dice que este hombre iba a comer la última comida y con un vaso de agua, qué sé yo. Y entonces el rey lo va a ver antes de que al otro día lo condenen a este hombre y muera. Y va con su súbdito y le dice, y el hombre lo mira así, ¿no es cierto? Estaba comiendo su comida y estaba tomando un vaso de agua. Y estaba temblando el hombre, que iba a morir, que lo iban a matar. Y el rey lo mira y le dice, no tenga cuidado, hombre. El rey está aquí, le dice. No se preocupe. Le aseguro por mi palabra del rey que nadie le tocará a usted un pelo hasta que usted termine de tomar ese vaso de agua. El hombre agarró así, estaba asustado y se le cae el vaso. Cayó y se derramó en tierra. ¿Y sabe qué? No lo pudieron condenar porque el agua se le chupó la tierra y el hombre no pudo terminar el vaso de agua. Y el rey había dado su palabra, que nadie lo iba a tocar hasta que él tomara ese vaso de agua. Como él no lo pudo tomar, el rey cumplió su palabra y nadie lo pudo tocar. El rey le había dicho que él iba a ser salvo. Jesús le dijo ese día a ese hombre, a ese malhechor que estaba ahí, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Podía morir tranquilo, porque Dios mismo estaba abriendo el reino de la cielo. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos le dan otra aplauso al Señor? Estamos contentos en el Señor.
en este tiempo. La segunda palabra que es dirigida a un hombre es gracia sobre gracia. La tercera palabra, Juan 19, 26. La primera es una oración a Dios. Juan 19, 26 y 27. La primera es, ahí no vamos a extendernos tanto. La primera es hacia Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una palabra de perdón. La segunda, una palabra de perdón y de salvación también hacia aquel que estaba ahí malhechor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si Jesús lo dijo algún día, cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a conocer quién era ese malhechor que se salvó aún en su último momento. Hasta el último momento. Nos habla también de predicar del Señor. Hasta el último momento. Dice, esta es la tercera palabra de la cruz, Juan 19, 26. Es proferida de Jesús hacia su mamá y hacia el discípulo Juan, que fueron los que estuvieron hasta el final con Jesús en la cruz. Cerca de la cruz estuvo Juan, Salomé, y creo que había otra mujer más también, y ellos eran los que estaban ahí de su círculo. Los demás todos lo habían abandonado, estando Jesús crucificado. Y dice, cuando vio, lo tiene Juan 19, 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Le estaba hablando a María y a Juan. Le dice, imagínense, qué tremendo que es Jesús, porque dice una frase, que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Qué hizo Jesús hasta el último momento? Sirvió, amó, ayudó y salvó. Y en ese último momento, la que estaba al pie de la cruz era María. María no es madre de Dios, María es madre de Jesús, porque Dios no puede tener madre, ¿no es cierto? Entonces, Dios, lo que fue madre del cuerpo de Jesús. Y si bien María tenía la palabra, tenía la profecía, había sido enseñada, y Jesús estaba salvándola, aunque estaba salvándola a todos nosotros, también estaba salvándola a María. Por eso en el cántico de María, María dice, mi corazón se regocija en Dios, mi Salvador, porque ella también necesitaba salvación. Ahora, en ese momento, Jesús era huérfano de papá, ¿no es cierto? Había muerto su papá cuando él era pequeño, y él se hizo cargo de la casa como hijo mayor. No estaba más José, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento su mamá quedaba huérfana de hijo. Y aunque la mamá María entendía toda la palabra, en ese momento de dolor ella estaba viendo morir a Jesús. Y no es inimaginable seguramente el dolor que sentía su mamá. Por eso es aquel cariño que en última instancia Jesús también le brinda a su mamá. Como diciéndole, aunque a veces conozcamos toda la palabra, aunque a veces conozcamos todas las cosas, a veces necesitamos un abrazo, a veces necesitamos un cariño, a veces la gente dice, pero vos conocés la palabra, ya lo que te dice. No, a veces no, en el momento de dolor no es que conozcamos la palabra, a veces necesitamos un abrazo, a veces necesitamos un cariño. Y Jesús bien no la podía abrazar, pero le dice, no vas a quedar huérfana, no vas a quedar sola, vas a tener hermanos, vas a tener amigos. Y desde ese momento es donde comienza Jesús a fundar la iglesia. Y desde ese momento dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y desde ese momento María, aunque ya no iba a tener más a Jesús, sí iba a estar con la iglesia. Luego más adelante, en este pasaje da a entender de que Juan la lleva a su casa, pero no la llevó por un tiempito nomás Juan. Después María anda por toda la casa de todos los hermanos, anda por todos lados en el hecho, anda por toda la casa de varios hermanos, ¿no es cierto? María, porque María ya no estaba más Jesús con ella, pero tenía cantidad de hermanos, cantidad de amigos en Cristo, y no había quedado sola. Por eso, aún en los peores momentos, aún en las peores situaciones, Dios puede estar con nosotros, Dios nos puede ayudar, Dios nos está guardando. Y ya te digo, y en este pasaje, algo de lo que a mí me llamaba la atención es cómo Jesús, aún en ese momento tan tremendo, Jesús estaba salvando, Jesús estaba ministrando. Que en este tiempo nosotros podamos ser también de oficios de predicadores, oficios de salvador, oficios de ganador de alma. Al instante cuando leí este pasaje y lo estaba analizando, me venía la historia, lo había leído hace mucho tiempo, de un predicador, un misionero que se llamaba, lo había notado, John Harper. Ese hombre era un predicador que iba en el Titanic. Justo iba a predicar a vuestra ciudad y justo tomó el Titanic, ¿no es cierto? Aquel barco que se hundió. Y dice que se levantaron monumentos a favor de este predicador luego de que él muriera, ¿no es cierto?
cuando el barco se hunde, este hombre lo primero que hace es comienza a predicarle a las personas, comienza a darle ánimo, se podía haber subido en algún bote, pero él da su lugar a otras personas para que suban al bote. Luego va a las tablas, la gente que se estaba ahogando y se salvaban, se flotaban en tablas y en cosas, ¿no es cierto?, que había en el medio del mar y en el medio del frío, y sabe lo que le decía, iba de lugar en lugar, le decía, has aceptado a Jesús como tu Salvador, te has rendido tu corazón a Jesús, hoy es el día que puedes hacerlo, porque no sabemos si va a haber mañana, le decía, pero hoy puedes irte con Cristo. Y ese día aquel hombre salvó a más de 70 personas, algunos murieron, pero fueron a los pies de nuestro Señor, otros se salvaron luego del Titanic y todos lo recordaron como ese hombre que iba cuando todos tenían miedo, él andaba predicándole a los demás hasta el último momento de su vida. Qué tremendo, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesús ese día? Estaba cubriéndola a una María, cubriéndola a su mamá, cubriendo y llevándola a un lugar donde nosotros tengamos que entender que como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, la iglesia también tiene que ser una cobertura entre nosotros, una cobertura entre hermanos y hermanas. Cuidarnos a los mayores como si fueran mamá y papá nuestros, y a los menores como si fueran hermanos nuestros, ¿no es cierto?, compañeros nuestros. Jesús creó, ¿no es cierto?, luego a través de la iglesia, creó una nueva familia, mucho más grande y mucho mejor. Por eso la segunda palabra es dirigida hacia María y hacia Juan, diciéndole, no vas a quedar sola, María. Va a venir bendición para tu vida. Y que en los momentos más tristes, cuando veamos a un hermano, que podamos a veces consolarlo simplemente, o a veces abrazarlo, a veces no darle una palabra dura, o María, vos ya sabías que ya te dijo antes lo que iba a pasar. No, ¿cómo le vamos a decir eso? Es simplemente decirle, comprenderlo, o darle un abrazo, o darle un cariño. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Esa está en Marcos 15:33. Son 7, amén. Marcos 15:33. Así usted las conoce, no se va a ir tan largo si les quiere la predicación, pero así usted las conoce. ¿Está aprendiendo a mente la palabra? Así van a ser los pasajes. Jesús conoce el abandono. En Marcos 15:33, es la palabra del medio de las palabras de la cruz. 15:33 dice, de Marcos, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, a Elías llama. Es un salmo, lo que está recitando el Señor Jesús en la hora de su muerte, en ese momento es un salmo mesiánico, es el Salmo 22, donde el Salmo 22 comienza diciendo David, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Más que una pregunta, era una sensación de dolor y de tristeza. Dice que ocurre como a la hora novena. La hora sexta era la hora del mediodía y la hora novena era como a las 3 de la tarde, porque en todo ese lapso dice que hubo una oscuridad sobre toda la tierra. Dice que en ese momento, cuando llega la oscuridad entre la hora sexta y la hora novena, cuando él, antes de clamar eso, dice que el velo del templo se rasgó en dos. En ese tiempo, en el templo de Jerusalén, había un lugar hasta donde la gente podía llegar a acercarse hasta Dios. Pero luego había el lugar santísimo donde estaba el velo del templo, donde nadie más podría cruzar. Ese día, aquel velo que separaba a las personas de Dios se rasgó, dando a entender de que Jesús nos estaba dando libre entrada delante de la presencia de Dios. Y en ese momento, cuando tiembla la tierra, hay una oscuridad terrible sobre la tierra. Muchos dicen, sí, fue un eclipse. No fue un eclipse, fue algo más distinto que el eclipse. Es muy probable que hayan sido los demonios, las cosas del infierno, el pecado, la maldad. Jesús estaba cargando, dice que Él se hizo pecado por nosotros. Él no pecó, pero Él cargó el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros. Y es la primera vez, nunca en ningún momento Jesús llama Dios a Dios. Siempre lo llama Padre o Papá o Abba, ¿no es cierto?, que significaba Padre. Nunca lo llama Dios, pero en este momento lo llama Dios, lo llama como su Dios. En ese momento Jesús había sintió la separación de sus amigos, sintió la separación de sus conocidos, todos lo vituperaban, pero en ese momento la peor separación fue una separación de Dios. Dios se alejaba de él por causa del pecado nuestro. Ya en aquel momento no era aquella cercanía que tenía, es un misterio de la Biblia, porque en ese momento lo cubre de pecado Dios.
y ya no lo puede ver a su hijo. Estaba tan cubierto de pecado, estaba cargando el pecado de toda la humanidad, que en ese momento Dios Padre, que siempre había estado con Jesús, que nunca había estado lejos de él, se separa de él. Y nosotros nunca vamos a sentir esa separación, porque siempre nosotros, sea donde estemos, en cualquier momento que nos enojemos contra él, nosotros clamamos a Dios y Dios está cerca nuestro. Los que nos alejamos somos nosotros. Pero en ese momento el que se aleja es Dios. Por eso es que Jesús dice, Eloi, Eloi, lama sabactani. Está diciendo en arameo, porque Jesús hablaba el arameo. ¿Es cierto? La lengua común que él hablaba, el común del vulgo de la gente era el arameo. Hablaba griego también y hablaba hebreo Jesús, y los romanos hablaban latín. Por eso es que ellos no le entienden. Los romanos no le entienden porque ellos hablaban latín. Y los del griego, los judíos comenzaban a hablar hebreo y griego, a tal punto que en la iglesia, en la sinagoga, ya no se hablaba más el arameo. Pero en el vulgo, en la gente, varias veces Jesús, en las traducciones, cuando Jesús va a resucitar a la niña, le dice talita cumi, a ti te digo levántate, le está diciendo en arameo. Sería como, para explicar, como un guaraní, que la gente no habla en guaraní. Bueno, él estaba hablando en un idioma que la gente, que el vulgo común le entendía, y Jesús hablaba el arameo. Por eso cuando usted vea la película La Pasión de Cristo, que la filmó Mel Gibson, todo el idioma original de esa película está en arameo. Mel Gibson lo hizo a propósito, no está en judío, no está en inglés, ¿no es cierto? No está en hebreo, está en arameo, porque Jesús hablaba el arameo. En ese momento, ya te digo, mucha gente no entendía. ¿Qué te quiero decir? Que Jesús habla aún tu idioma de dolor, Dios habla aún tu idioma de tristeza, y Dios conoce aún tu vida. Y una de las cosas me acordaba, porque qué tremendo, ¿no? Porque ese día, ya te digo, yo creo que no fue solamente una oscuridad natural, sino que el infierno entero estaba subiendo ese día, porque Jesús estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Me acordaba que el día el Papa había dicho que no sabía por qué murió Jesús. Uno le pregunta, ¿por qué murió Jesús? No sé, no tengo ni idea, le dijo el Papa. Decía, murió por vos, desgraciado, y murió por mí, murió por toda la humanidad, murió por el asesino, murió por el ladrón que estaba ahí, para que vos no tengas que morir, para que vos no tengas que cargar con tus pecados. Todo lo que iba sobre tu vida y sobre todos los pecadores, para que digan, si aceptan la sangre de Jesucristo, ese día, cada vez mi alma, que era pecadora, estaba siendo más limpia delante de la presencia de Dios. Y él, que era santo, estaba cubierto del pecado mío y de toda la humanidad. Por eso es que él clama en ese momento que Dios mismo lo había dejado. Se había separado por un momento de Dios. Y le quiero cantar una canción, a ver si me sale, no tenía mucha práctica, pero me acordé de esta canción también, y que puede ser bendición para nuestras vidas en este día especial. Amén, gloria a Dios. A ver si sale. Para conocer un poco de las palabras de la cruz, amén. Esta canción habla sobre Jesús ahí en la cruz del Calvario. Estaba muriendo por nosotros, amén. Despreciado y desechado entre los hombres se humilló, varón de dolores quebrantado, lo hizo por amor, angustiado y afligido, por tortura soportó toda clase de humillaciones, a su boca no abrió, porque lo hizo por amor, lo hizo por amor. Mis pecados mil, él se los llevó, y aunque me cueste creerlo, mi alma blanca está, por su sangre derramada tengo libertad. Examinarme dentro mío y descubrir que he vuelto a ser de nuevo, porque tú vives en mí. Mi esperanza en ti he puesto y hago por
porque tengo un nuevo amor y lo hizo por amor, lo hizo por amor, mis pecados mil. Como a la hora del sacrificio, amén. La quinta palabra, tengo sed, está en Juan capítulo, más y ya terminamos, pero para conocer, amén. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y esa palabra, esa sencilla palabra, habla de Jesús, de que el dolor que tenía Jesús era real. Jesús varias veces dice que él tiene sed, Jesús tiene hambre, Jesús tiene sueño, Jesús pasa frío, Jesús lloró. Jesús no era alguien que solamente, hoy si estaba en la cruz, los clavos le dolían, la frente le dolía, los latigazos le dolían, su sangre derramada le dolía. Y en ese momento era normal y natural que él tenga sed. Por eso Jesús en ese momento lo que tiene es un dolor, reconoce el dolor físico. Por eso hay una persona que dice: no, pero no, era Jesús. No, Jesús sintió todo el dolor físico como cualquier otra persona. Por eso en ese momento se cumple también la palabra donde tiene sed y donde en vez de darle agua, dice que le dan a beber vinagre. Dice, es un cumplimiento profético también donde dice, en mi angustia, ¿no es cierto?, mis angustiadores me dieron a beber vinagre. En el medio de la sed le dieron a beber vinagre. La sexta palabra está en Juan capítulo 19, verso 30. Juan 19, verso 30. Un poquito más abajo nomás de eso. Juan 19, verso 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es en ese momento donde ya todo estaba cumplido, donde ya el Señor ya estaba por morir, y una de las últimas palabras, la sexta palabra de nuestro Señor Jesús es: consumado es, fue cumplido. Por eso en este pasaje donde estuvimos hablando al comienzo, yo te decía, no hace falta hacer nada. No hace falta hacer más nada, ya Jesús pagó el precio completo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Hoy tenemos esa gracia. Hoy hay ese lugar de salvación. Eso es lo que tenemos que predicar. En algún momento la gente va a tener que enfrentarse delante de Dios. Puede hacer toda su fechoría, todas sus cosas, pero Jesús ha venido para salvarnos de esa ira de Dios. Y cargó en su propio cuerpo, sin él ser pecador, cargó toda esa ira que tenía que caer sobre nosotros por toda nuestra maldad y nos hizo salvos. Porque de tal manera vino Jesús a este mundo y nos amó para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso, como te decía, aún hasta el último momento, aún cuando vos ves a alguien que está en su lecho de muerte, hablarle de Cristo, hablarle de Cristo. Porque aún en ese momento Jesús vino a morir para que esa persona pueda llegar a ser salva. Y no, es decir, pero ¿y cómo? Todo lo que hizo no importa, es suficiente, consumado es. Desde ese momento, nunca más sacrificio, nunca más corderito, nunca más cantidad de cosas. Y hablamos de esa época donde ellos se sacrificaban y querían ganarse el cielo. Vos no lo ganaste, te dice, yo te lo gano para vos, te dice el Señor. Nunca más andar de rodillas con el rosario, él rompiéndose la rodilla hasta allá, hasta el lugar. No, porque no hay ningún sacrificio que pueda pagar el cielo. No tiene precio. Ya Jesús pagó el precio, agarró el ticket y te dijo, ¿querés tomarlo en fe? Entrás al reino de los cielos, porque yo ya pagué toda tu culpa, toda tu deuda ha sido saldada. Por eso, aun cuando ya digo, si al Papa le pregunta, no sabía por qué murió Jesús, murió por toda la fechoría que él hizo y sigue haciendo todavía. Por él mismo, si se arrepiente, Dios lo puede llegar a salvar. Por eso murió, para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, en este caso, cuando él dice, consumado es, ya no había más nada por hacer. Solamente que nosotros aceptamos de... Entrega uno, entrega el más desordenado. Si tenés varios hijos, aún así nadie va a entregar a su hijo. Y Jesús y Dios no era que tenía varios, sino que su único, unigénito hijo lo entregó. No había otro.
vació el cielo en amor para que nosotros tomemos esta salvación. Y dice la palabra del Señor, ¿qué haremos si desperdiciamos esta salvación tan grande? Hoy es el momento de salvación. Predíquele, háblele del Señor a la gente, porque hoy es tiempo de redención. Porque Cristo vino para que no nos perdamos y para que tengamos vida eterna. Para que usted no tenga miedo a la muerte. La gente tiene miedo, ¿cuándo vamos a enfrentar? Usted sepa que cuando usted muere, Dios le va a decir, como le dijo a aquel hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vino para que vivas una vida en abundancia y cuando vos partas hacia la vida eterna. ¿Por qué? Por nuestro Señor Jesús, no por mérito propio mío. La séptima y última palabra, si terminamos, está en Lucas 23, 46, de las 7 palabras de la cruz. Y dice, es parecida, ¿no es cierto? 23, 46 dice de Lucas, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23, 46. La última palabra es, ¿no es cierto? La anteúltima es consumado, es que ya estaba todo hecho. Y en la última dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otra vez vuelve a acercarse de vuelta a Dios. Ya que una sola vez lo llama Dios al Padre citando un salmo, ¿no es cierto, Jesús? Pero en ese momento vuelve a decirle, Padre, en tus manos me encomiendo a mi espíritu. Y en ese momento era cuando Jesús dice, habiendo dicho a gran voz, y expiró. Y en ese momento es cuando muere nuestro Señor Jesús y entrega su vida por cada uno de nosotros. Y ese día la gente pensaba, para cualquier persona común, pensaba que eso ya está, se terminó todo, pero en ese momento comenzó la victoria para cada uno de nosotros. Y el triunfo de Jesús sobre la cruz fue la muerte del pecado y de la maldición. ¿Sabe que el ejemplo de la cruz es, Jesús dijo que así como Moisés, escuchen esta analogía, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, sea levantado en este lugar. Entonces, ellos no lo entendían, pero lo que estaba hablando era de la crucifixión que él iba a tener. A mí me llama la atención la analogía, porque dicen, a lo que se está refiriendo Jesús es que cuando en el desierto estaba Moisés y la gente del desierto, dice que en un momento salieron unas serpientes venenosas, serpientes ardientes, y dice que comienzan a picar a la gente, y la comienzan a matar a estas serpientes. Entonces dice Moisés, ¿qué hago? Le dice a Dios. Y pues, Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente, haz una serpiente de bronce, enróllala en el asta, clávala así en el asta de bronce y ponla. La gente que mire ese, no importa que le picó la serpiente, esa persona será salva y nada le pasará. Esa es la famosa serpiente de bronce de Moisés. ¿Qué le dice Jesús? Así como Moisés levantó esa serpiente allá en el desierto de la playa, así yo, el Hijo del Hombre va a ser levantado. Entonces cuando yo vi esa analogía, yo dije, esa cruz, claro, era serpiente, no era una cruz, ¿no es cierto? Así una serpiente, se ve un poquito, por eso no quiero buscar en internet. Entonces, y cuando vos ves el que estaba muriendo en la cruz, nosotros no solemos tener el crucifijo con Jesús clavado ahí, crucificado ahí, porque Jesús se fue de la cruz, ¿no es cierto? Y el que estaba muriendo ahí no era Jesús, era el pecado, era la serpiente enroscada del pecado que estaba muriendo en ese lugar. No sé si se entiende la analogía. Por eso es que en ese momento, ¿qué fue lo que ocurrió? Decía que la palabra decía, el alma que pecare, esa morirá. Por eso hoy celebramos Domingo de Resurrección, porque era imposible que la muerte retuviera a Jesús. Cuando Jesús expira y no lo matan, sino que Él entrega su vida, ¿no es cierto? No habla de alguien que perdió, que fue un fracaso, alguien de que triunfó, que está siendo consumado, terminado, cumplí la palabra, Padre. Ahora, dice, consumado es en tus manos, entrego mi espíritu. Cuando Él entregó y Él baja a los infiernos en aquel lugar, Él no tenía por qué morir. ¿Por qué? Porque el alma que pecare morirá y Él era sin pecado. En ese momento, ¿sabe lo que pasó con la ley, con el acta de los decretos que no era contraria? Se rompió. Lo rompió en 1000 pedazos porque aquella persona no había cometido pecado. El diablo le había errado porque mató a alguien que no tenía pecado. Entonces, a partir de eso se anula toda la ley y se demostró que esa ley no servía. Entonces Jesús, a través de su gracia y a través de su misericordia, a través de que Él no tenía pecado, Él entregó su vida para que nosotros que estábamos llenos de pecado
podamos ir directo hacia su presencia. ¿Cuántos están entendiendo? Y en ese momento es cuando Jesús baja a la tumba y desciende y predica a los espíritus encarcelados, le arrebata la llave de los infiernos y de la muerte a Satanás, ¿no es cierto? Y lleva todas las almas, ¿no es cierto? Y sale del sepulcro, porque Jesús sale triunfante del sepulcro, se abre la puerta, ¿no es cierto? Y él sale caminando y camina, esto para que usted lo entienda, camina con ellos, comparte con los discípulos 40 días. 40 días. Caminó el Señor Jesús, compartió, comía con ellos, andaba con ellos. Cuando ellos lo ven, no pueden creer. Porque Jesús había vencido la muerte. Y dijo, me voy, pero volveré de vuelta y os tomaré en mí. Me voy a preparar morada. Jesús había triunfado y había vencido la muerte. Y dijo, y así como yo vencí, ustedes vencerán también. Por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso en este tiempo yo te quería dejar esta palabra, las 7 palabras de la cruz. La última es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y el Señor terminó toda la obra. Que en este tiempo nosotros podamos disfrutar de las Pascuas, de las bendiciones y de la gracia y de la misericordia de Dios. Y que podamos ver ante Jesús mucho más todavía de lo que nos muestran por ahí. Entender aquella obra que hizo nuestro Señor. Porque en el mundo, yo te digo, te enseñan cantidad de cosas. Un gran maestro, no. Vino a salvarte. Nació para morir por vos. No había otro objetivo. No era enseñar buenas cosas. En el medio enseñó cantidad de cosas para enseñarnos a vivir. Pero el objetivo era venir a morir por nosotros, pagar el precio de nuestro pecado y abrirnos el cielo para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar por esta palabra, que sea la bendición para nuestras vidas y que quede su enseñanza en nosotros. Señor,